Hola, Sebastián Tabó acá de vuelta. Espero que anden muy bien en este hermoso y caluroso día de invierno. Qué contradicción, ¿no? Pero es así, está caluroso. Espero que les hayan gustado mucho los videos anteriores, que les hayan sido útiles. Si no los vieron, mírenlos. Y, o no, hagan lo que quieran. Y en esta oportunidad les traigo una clase resolviendo un ejercicio sobre clases de complejidad. Así que vamos al ejercicio. Genial, genial. Acá estamos. Esta clase igualmente no es introductoria, se supone que ya vieron varios conceptos, pero vamos a ir repasando y como ya dije está más orientada a resolver un ejercicio sobre probar que un problema es NP completo. Recuerden que, por ejemplo, en la clase de coloreo, cuando hablamos de algoritmos de coloreo, dijimos no se conoce ningún algoritmo polinomial para calcular chi de g, el número cromático de un grafo g, y tampoco para saber si un grafo es k-coloreable. Y para esto dijimos si sí se podría correr este algoritmo para cada k entre 1 y n. Y en la clase sobre correspondencias y cubrimientos y clique y conjunto independiente, bueno, dimos toda la definición de conjunto independiente y después dijimos, si encontrar un conjunto independiente máximo en G se resolviera con un algoritmo polinomial, lo mismo ocurriría para la clique máxima, dado que son los mismos nodos en G complemento y complementar un grafo es algo polinomial. Fíjense que acá estábamos hablando de transformar unos problemas en otros. Buenísimo. Y vamos a recordar unas cosas más. Si queremos ver que pi2 es un problema NP completo, sabiendo que pi1 es NP completo, debemos ver que pi2 está en NP y que pi1 se puede reducir polinomialmente a pi2. Para ver que pi2 está en NP, podemos realizar los siguientes pasos. Dar la representación del certificado y de la entrada, proponer un algoritmo de verificación del certificado, mostrar que el algoritmo verifica correctamente, o sea que dada una instancia de pi2 i, existe un certificado tal que el verificador devuelve i si solo si la respuesta de pi2 para i es sí. Y también falta que el algoritmo es polinomial. O sea que para una entrada y un certificado tales que el verificador devuelve sí, el tiempo que toma es polinomial en el tamaño de la entrada. Después, para la reducción polinomial, podemos ver que existe una función f tal que transforma instancias de pi1 en pi2, es polinomial, si no, no sería una reducción polinomial, y para toda instancia i de pi1 la respuesta es sí, si solo si la respuesta de f de i es sí. Buenísimo. Entonces, ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Usar que pi con k igual 314 es NP completo para demostrar mediante una reducción polinomial que pi con k igual 315 también lo es. Pi es k coloreo de vértices que dice que la entrada es un grafo G y la pregunta es, ¿se pueden colorear los vértices de G con k o menos colores de manera tal que vértices adyacentes reciban colores diferentes? Y la sugerencia que nos dan es variar en 1 la cantidad de vértices. Pueden frenar el video y pensar cómo resolverían esto, yo sigo. Primero pensemos cuál va a ser el esqueleto de la demostración, entonces tenemos que reemplazar pi1 y pi2 por nuestros pi314 y pi315. O sea que queda que para ver que pi315 es NP completo, sabiendo que pi314 es NP completo, vamos a ver que pi315 está en NP, para lo cual podemos realizar los siguientes pasos. Dar la representación del certificado de la entrada. ¡Che, silencio! Estas cotorras que no me dejan dar clase en paz. Tenemos que proponer un algoritmo de verificación del certificado. Mostrar que el algoritmo es polinomial, o sea que para una entrada y un certificado tal es que el verificador devuelve sí,
el tiempo que toma es polinomial en el tamaño de la entrada y mostrar que el algoritmo verifica correctamente, o sea que da una instancia de pi315 y existe un certificado tal que el verificador devuelve sí, si solo si la respuesta de pi315 para i es sí. Y la parte de la reducción polinomial es que existe una función f que transforma instancias de pi314 en instancias de pi315, es polinomial esa f, y para toda instancia i de pi314 la respuesta a i es sí, si solo si la respuesta de f de i es sí. Entonces, primero hablamos de representaciones. La entrada la vamos a representar de la siguiente forma. Como es un grafo y nos la vamos a hacer simple, vamos a tener una matriz de adyacencias A en 0, 1 de n por n. Y el certificado lo vamos a representar con un vector b con exactamente n números naturales, todos contiguos desde 1, que en la posición i tiene el color del nodo i, o sea, es un coloreo. No sabemos si es válido, es la asignación. Después va a haber que chequearlo. Entonces, dar la representación del certificado de la entrada ya está. Después tenemos que proponer un algoritmo de verificación del certificado. Tenemos un supuesto certificado y vamos a ver si es válido. Para eso, ya dijimos que el certificado es una asignación de colores a nodos, o sea, a cada nodo le doy un color. Y tenemos que chequear que es una asignación válida, o sea, verificamos que si dos nodos tienen el mismo color, entonces no son adyacentes. Si no es así, devolvemos que no, o sea que no es un certificado válido. Después tenemos que ver que tiene 315 colores como máximo, o sea, verificamos que el vector contenga 315 colores como máximo, contando la cantidad de números distintos que haya en él, porque cada número es un color. Si esto no pasa, devolvemos que no. Y finalmente, si chequeamos esas dos cosas y no devolvemos que no, es que ambas se cumplían, devolvemos que sí. Continuemos entonces. El algoritmo de verificación para la parte 1, que es verificar que es una asignación válida, lo vamos a hacer así. Por cada color C en B, hago un vector BC con los nodos de ese color, y para cada uno del vector BC, verifico que no sea adyacente con ninguno de los que siguen, accediendo a la matriz de adyacencias del grafo no de 1. O sea, yo tengo mi certificado B y tengo colores ahí que fueron asignados a nodos. Voy a agarrar cada componente cromática y voy a poner los nodos en un vector distinto, un vector para cada componente, donde esos vectores tienen los nodos de cada componente cromática. Para cada componente cromática voy a verificar que los nodos no sean adyacentes ninguno con ninguno. Esta verificación de adyacencia se hace no de 1 con la matriz de adyacencias. Entonces las cuentas las podemos pensar así. Tenemos que sumamos las complejidades para cada color en B sin repetir de hacer cuadrática la parte de verificación de que en una componente cromática no haya dos nodos que sean adyacentes. Eso seguro está en sumar desde C igual 1 hasta n, porque no se van a usar más que n colores, este O de B, C, la cantidad de eso al cardinal al cuadrado. Eso seguro está en sumar con C desde 1 hasta n o de n cuadrado, porque seguro que no hay más que n nodos en cada componente cromática. Y esto seguro es n cubo. También podríamos pensar, como la suma de los tamaños de los BC, que son las sumas de los cardinales de las componentes cromáticas, es n, porque cada nodo está en una componente cromática, o sea, en un vector BC y solo en un vector BC. Esto es n cuadrado porque para cada BC toma O de cardinal de BC al cuadrado. O sea, sería pensar que esta suma de acá, que es la misma de antes,
la escribimos sacando el cuadrado afuera de la suma, ¿sí? Porque la suma de los cuadrados seguro es menor o igual que el cuadrado de las sumas. Y como esto de acá queda n, entonces tenemos que es O de n cuadrado. Buenísimo, entonces esta parte es polinomial. Después tenemos el segundo paso, que es que se usan 315 colores como máximo. Para esto podemos tener un vector de colores ya registrados e iterar por él para definir si el color que aparece en cada posición de B es nuevo o no. Recuerden, B es el certificado que dice qué color se le dio a cada nodo. Esto también podría ser una unordered set, etc., ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vector de usados empieza en vacío y para cada i desde 1 hasta n, o sea, para cada nodo, y decimos, por ahora el nuevo color es verdadero, o sea, este nodo tiene un nuevo color. Y vamos a recorrer el vector de colores usados, o sea, j desde 1 a tamaño de vector usados, diciendo, si el color que encuentro acá en la posición j de vector usados es igual al color que tenía el nodo i, entonces nuevo color es falso. Estoy usando uno que ya registré. A j le asigno tamaño de vector usados más 1 para terminar de ciclar. Y si termino y efectivamente usé un nuevo color, entonces agrego el color de i a vectores usados. Y cuando termino todo esto, si el tamaño de vectores usados es mayor que 315, entonces devuelvo que no se usaban 315 colores como máximo. Muy bien, esto también es polinomial. Entonces el algoritmo de verificación ya está. Obviamente lo tuve que hacer pensando en que anduviera bien el paso 3, que es mostrar que el algoritmo es polinomial. Por eso recién iba comentando esto es polinomial. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Para una entrada y un certificado tales que el verificador devuelve sí, el tiempo que toma es polinomial en el tamaño de la entrada. Para esto veamos lo siguiente. ¿Qué complejidad tienen los pasos del algoritmo? Bueno, el paso 1, que es el de asignación válida, tiene complejidad O de n cuadrado. El paso 2, que es el de 315 colores como máximo, tiene complejidad O de n cuadrado. Devolver sí tiene complejidad O de 1. Muy importante. Entonces, este algoritmo tiene complejidad polinomial porque además el tamaño de la entrada, esto siempre ténganlo en cuenta, cuál es el tamaño de la entrada, es omega de n cuadrado por la matriz de adyacencias. O sea que la verificación es polinomial. Después falta mostrar que el algoritmo verifica correctamente. Entonces, queremos ver que dada una instancia de pi315 y existe un certificado tal que el verificador devuelve sí, sí solo sí, la respuesta de pi315 para i es sí. Como se explicó, la verificación devuelve sí, sí solo sí. Dos adyacentes no tienen el mismo color y se usan a lo sumo 315 colores. Y esto pasa si solo si la respuesta de pi315 es sí. O sea, es un 315 coloreo válido. O sea, tengamos en cuenta que puedo usar menos que 315 colores, pero eso califica como 315 coloreo. Como el certificado se verifica correctamente y polinomialmente, pi315 efectivamente está en NP. ¿Qué nos falta entonces? Falta ver que pi315 es NP difícil y para eso basta ver que hay una reducción polinomial de pi314 a pi315. La idea es, yo por ahora no sé contestar fácil pi314 para un grafo G cualquiera. Quiero justificar que pi315 no se contesta fácilmente para cualquier grafo. Para eso voy a modificar G de modo de perder el color extra que puedo usar y que me queden 314 colores para G. Así, si pi315 se contestara fácil para cualquier grafo, podría contestar fácilmente pi314
para cualquier grafo. ¿Por qué? Porque agarraría una instancia de pi 314, la convertiría en una de pi 315 y como la respuesta polinomialmente, y la respuesta es sí, si solo sí para el otro es sí, entonces resolvería pi 315 fácilmente y obtendría la respuesta para pi 314. Entonces, si quieren, frenen de vuelta y piensen qué f tomarían. Recuerden la sugerencia de variar en 1 la cantidad de vértices y seguimos. Dado g en las instancias de pi 314, o sea g es un grafo, si pi 315 se contestara fácil para cualquier grafo, en particular esto pasaría para el grafo junta entre g y un nodo aislado, o sea, g más k más 1. Recuerden que más denota la operación junta de grafos, que está definida en el ejercicio 10.8 de las guías, pero es conectar todos los nodos de g con todos los nodos de k más 1, que solo es 1. O sea, es agregar un nodo a g y hacerlo adyacente con todos los de g. Entonces planteamos que la función f toma un grafo g y devuelve el grafo junta entre g y k más 1, y efectivamente va de las instancias de pi 314 en las instancias de pi 315. Tenemos que ver que transforma instancias de pi 314 en instancias de pi 315, o sea, detallarlo más, que es polinomial y que para toda instancia i de pi 314 la respuesta i es sí, si solo sí la respuesta de f de i es sí. Primero lo primero. F transforma instancias de pi 314 en instancias de pi 315. Ambos conjuntos de instancias son el conjunto de todos los grafos. Como g es grafo y k1 es grafo, y vamos a tener que la operación junta nos da un grafo, la instancia de entrada es un grafo y la que sale también. O sea, f efectivamente transforma instancias de pi 314 en instancias de pi 315. Después nos falta ver que es polinomial y la parte de la respuesta bla bla bla. ¿Qué es polinomial? F es polinomial porque tenemos la matriz de adyacencias de G de tamaño n por n A. ¿Cómo conseguimos la otra, la del grafo junto, la de G más K1? Frenen de vuelta y piensen si quieren, yo sigo. Conseguimos la del grafo junta de tamaño n más 1 por n más 1 de la siguiente manera. Agregamos una fila y una columna que son para el nodo agregado, el de k más 1, no se conecta consigo mismo, así que ponemos un 0 en la diagonal, o sea, en este elemento de la diagonal, y como se conecta con todos los otros, y es un grafo, así que no es dirigido, esto es lleno de unos y esto también, y es simétrico, obviamente. Buenísimo. Entonces, la complejidad de eso es O de n cuadrado, porque teníamos una matriz de O de n cuadrado y estamos creando una de n más 1 por n más 1, copiando la de A y llenando la fila y la columna que faltan. Buenísimo, entonces la f efectivamente es polinomial. Nos falta ver que para toda instancia i de pi 314, la respuesta i es sí, si solo sí la respuesta de f de i es sí. Si quieren, piensen cómo harían esto, frenen, tómense el tiempo, yo sigo. Para toda i en i de 314, la respuesta de i es sí, si solo sí la respuesta de f de i es sí. Queremos ver eso. Entonces, tenemos que chi de f de i es chi de i más k1, por definición de f. Eso por el ejercicio 10.8 es igual a chi de i más chi de k1. O sea, el número cromático de un grafo junta es la suma de los números cromáticos de cada grafo que se junta. Y esto de acá es igual a chi de i más 1, porque chi de k1 es 1. Entonces, la respuesta de f de i es sí, si solo sí,
chi de f de i es menor o igual que 315, esto significa que chi de i más 1 tiene que ser menor o igual que 315. Esto significa que chi de i tiene que ser menor o igual que 314. Y eso es equivalente a que la respuesta a i es sí. O sea, obtuvimos lo que queríamos. Hemos probado que existe una reducción polinomial de pi314 a pi315. Y como pi314 es np completo, entonces pi315 es np difícil. Terminamos la parte de la reducción polinomial y ya habiendo probado que pi315 está en np, entonces terminamos el ejercicio. Espero que les haya resultado un video útil y que les vaya muy bien. Si les gustó, no duden en darle me gusta y suscríbanse para enterarse de los próximos videos. Adiós.